Buenas tardes. Continuamos nuestra conferencia dedicada a los sueños y a los sueños en el arte. Desde las épocas inmemorables, la gente intenta descifrar el significado de los sueños. Está claro que el lenguaje de los sueños es un lenguaje especial. Y esta peculiaridad la interpretaban en tiempos diferentes de una manera distinta. Y ahora aquellas personas que les gusta interpretar a los sueños, les gusta no interpretarlos tal cual, sino buscar algún significado. Y tradicionalmente es así. El Foma Akvinsky, el teólogo antiguo, afirmaba que el diablo es tan perverso, tan listo, que puede aparecer en los sueños en forma de un ángel. Y la persona que está soñando lo acepta y escucha los consejos de este ángel, que en realidad es el demonio que intenta destruir el alma de la persona. Y siempre decían que no hay que interpretar textualmente lo que le están apareciendo en los sueños. Y la cultura universal acepta este juego, este intento de descifrar el significado de los sueños. Y las obras de dramaturgos más notables de la época, como Tirso de Molina, que dice: condenados por falta de fe. Un monje solitario para destruir este monje, el diablo se disfraza de ángel. Y este pobre ermitaño sufre mucho. Es igual que algunas personas que interpretan los sueños dicen que si sueñas con un montón de mierda, con perdón, esto quiere decir que tendrás una riqueza inesperada. Quiero hablar de las obras de literatura que son numerosas y son muy numerosas, y desde los antiguos egipcios siempre la gente pensaba que si sueñas con algo, quiere decir que este es un intento de comunicarte algo.
Y aquí aparecen como una especie de guías de interpretación de sueños para saber qué significa lo que habías soñado. La cantidad de interpretaciones de los sueños empieza a multiplicarse en la época del Renacimiento, a partir del siglo XV, XVI sobre todo. Y esto parece increíble, porque todos nosotros habíamos estudiado en la escuela que el Renacimiento sobre todo es famoso porque la mente humana empieza a desprenderse de algunos prejuicios, de ignorancia, empiezan a aparecer las universidades, las imprentas, la gente empieza a ser más ilustrada. Y también el Renacimiento es una época de descubrimientos científicos, pero al mismo tiempo el conocimiento de alguna forma había sustituido en parte la fe en Dios. Aunque la mayoría de la gente compaginaba con éxito la fe en Dios y la fe en persona. Como decían los filósofos, que el ser humano no solamente está creado por Dios, sino lleva una imprenta de Dios, porque hombre fue creado a semejanza de Dios. El hombre es muy poderoso, descubre nuevos continentes, América del Sur y del Norte, Indonesia, descubren nuevas estrellas, nuevos tipos de especies de animales, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, este disfrute de su propio poder, una especie de embriaguez por la fuerza del propio poder de su mente. La gente de la época de Renacimiento estaba convencida que su mente es capaz de hacer cualquier cosa. Y entender por qué soñamos, por qué tenemos sueños de este tipo y no de otro. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que habíamos soñado? Esto les interesa mucho a la gente que vivía en la época del Renacimiento y aparecen muchísimos libros, una especie de guías que interpretaban los sueños. Nosotros en la época soviética, cuando viajar al extranjero para la mayoría de la gente era absolutamente imposible, nuestro programa favorito era el Club de los Viajeros, que era un club
donde se podrían ver documentales sobre diferentes países, diferentes continentes. Y era como un sueño, era una posibilidad de ver el mundo a través de la televisión. La gente en aquella época interpretaba los sueños como una especie de portal hacia otra realidad. Ah, Mucha gente piensa que los sueños es una especie de una ilusión vacía, pero durante los siglos pasados la gente no pensaba así, todo lo contrario. A veces consideraban sueños como una parte todavía más real que la realidad misma y no consideraban sueños como una especie de burbujas de pompas de jabón que desaparecen cuando te despiertas, sino pensaban que era otra realidad. Y pensaban que la realidad y los sueños son dos mundos diferentes a donde vivimos y que hay que saber orientarse en este bosque de la vida, igual que en un bosque normal. Y para saber interpretar la realidad y tener después buenos resultados, tenías que tener una correcta interpretación. Estos libros que interpretaban los sueños nos daban la posibilidad de hacerlo. Todavía hay gente que está convencida que los sueños es una especie de aviso, es una especie de empujón para hacer algo, etcétera, etcétera. Y en la época del Renacimiento, en diferentes países habían aparecido numerosos libros que interpretaban los sueños, que se vendían muy bien, porque la gente estaba muy interesada en este tema. Quería saber qué significan los sueños, cómo te pueden ser útiles, en qué nos ayudan, o por ejemplo, como por ejemplo un sueño, cómo encontrar un tesoro. Y aparecen unas leyendas que explican que había muerto, por ejemplo, una persona rica, murió de repente sin dejar testamento y como mucha gente adinerada era un avaro y estaba escondiendo constantemente su dinero y cuando muere de repente no ha tenido tiempo donde había escondido su oro o sus perlas. Y los parientes se quedan sin nada y evidentemente todo el mundo quiere encontrar este tesoro escondido. Y de repente alguien tiene un sueño, se despierta y va corriendo a coger una pala o dar golpecitos en las paredes para encontrar una cámara oculta. Y gracias a Morfeo, el dios del sueño, o a los dioses,
si no eres cristiano, porque solamente dioses pueden verlo todo, pueden ver a través de las paredes y debajo de la tierra. Los dioses lo ven todo. Y los dioses nos descubren esta realidad, esta verdad, porque el sueño, como escribían los numerosos autores de aquella época, es una especie de puente de persona a Dios, como en el sueño del Jacobo, que está pintado en diferentes cuadros. Y estamos hablando de Jacobo del Testamento Antiguo o Testamento Nuevo. Estos sueños, sus sueños eran muy importantes. Y la forma de tomar los sueños de manera seria es debida a que durante el día nosotros nos relacionamos solamente con personas normales, mientras que por la noche algunos, no todos, pero la gente tiene sueños donde se comunica con Dios. Y esto es mucho más importante de cualquier duque, rey o presidente para una persona creyente. Y por eso, si para el hombre moderno esto no significa gran cosa, bueno, he tenido un sueño y qué, pero para la gente de la edad antigua, el sueño estaba considerado como un hecho muy importante. Un ejemplo, los años 70, 80 del siglo XVI, en España, tuvo lugar una historia bastante escandalosa, bastante conocida. Ocurrió a una mujer joven, Lucrecia de León, que forma parte de la historia española. ¿Y por qué es conocida esta mujer en una época tan rica de acontecimientos importantes? Pues esta mujer es famosa por sus sueños. Era una mujer bonita, temperamental, pero no tenía educación. Pero ella tenía unos sueños tan interesantes como una película. Y a ella le gustaba recordar sus sueños, igual que nosotros a veces repasamos en la mente las películas de Tarkovsky o Coppola. Igual que de la misma forma, ella se recordaba sus sueños, y un monje les había descrito, había puesto en papel, y también se hizo famoso porque estos sueños eran muy interesantes, muy bien construidos, con un buen guión. Eran auténticas películas antes de que apareciera el cine. Y estos sueños han sido muy populares. Estas descripciones de sueño se hacían copias y se vendían muy bien. Y igual que nosotros ahora esperamos cuando aparezca
un nuevo capítulo de una serie, nuestra serie favorita. Igual que en la época soviética, nosotros esperábamos nuestro nuevo episodio de la serie 17 instantes de la primavera. De la misma forma, la gente en aquella época esperaba un sueño nuevo de Lucrecia. Y lo esperaban con impaciencia y también con algo de miedo, porque Lucrecia afirmaba que Dios en sus sueños no solamente le descubre los secretos de la vida habitual, sino también le está revelando secretos del futuro. Esta mujer tenía un don de palabra. En aquella época, cuando España se está preparando una armada invencible para vencer a Inglaterra, su enemigo, y todo el país está esperando con gran entusiasmo cuando España venza a Inglaterra. Mientras que Lucrecia empieza a decir que esta campaña acabará muy mal. Esta mujer, claro, estaba en contacto con la oposición de Felipe II. Evidentemente no era una oposición democrática, antes nadie sabía qué era, sino la oposición era también gente monárquica, pero querían poner otro monarca en el trono de la casa Habsburg. Не какой-нибудь там, естественно, демократические позиции. Какая могла быть демократия XVI века, никто не понимал тогда, что это такое. Это были монархисты, но желающие другого короля. Y durante todos los siglos XVI, XVIII, en España gobernaba la rama de los Habsburg, igual que en Rusia la familia de Romanov. Entonces, la oposición intentaba comprometer a la familia de los Habsburg. Esta Lucrecia de León tenía una fantasía desbordante. Ella se inventaba sus sueños. Ella decía que los Habsburg llevan España a su final, a la ruina, que pronto esta rama llegará a su final, y decía que los ingleses entrarán por el norte, por el oeste, los turcos por el sur. En España se revoltarán los árabes que vivían, los que no estaban bautizados. Y toda esta revuelta acabará con el poder de los Habsburg. Evidentemente, la Inquisición se interesó por ella y muy interesante la sentencia del Tribunal de la Inquisición. Ellos valoraron sus sueños y lo hacían con tan esmero, de una forma tan seria,
como una inspección de Hacienda. И очень интересно постановление Analizaron los выглядит. sueños como si fuera То есть algo real. судья оценивает ее Decían que los оценивает так деловито, sueños как сейчас susodichos какая-нибудь tenían ревизия оценивает muchos качество errores товаров в магазине. То y есть momentos образы de сна herejía. Pero ¿cómo оценивает как podían что-то entender si un материальное, sueño что-то puede tener вещественное? errores? И замечательная фраза. Vaya, que la Жизнь, Inquisición то есть se atrevía a interpretar qué sueños son correctos y qué sueños no. A pesar de todo, la Inquisición fue bastante benévola porque se trataba de amenaza al Felipe II. Ella la encerraron en un monasterio donde ella salió al cabo de 6 años, pero igual que la época de Stalin, cuando había gente, incluso inocente, que estaba en la prisión, después cuando se quedaron libres, la gente les rechazó y no solamente sus amigos y vecinos, sino también sus parientes. Igual le pasó a Lucrecia. La gente le dio la espalda. Nosotros, como podemos ver, los sueños a veces se pueden convertir en un arma política muy peligrosa. También habrá momentos en la historia cuando los sueños se utilizarán con este fin. Pero no es nuestro tema de hoy del todo. Nosotros hablamos del tema de los sueños en el arte. Muchos artistas utilizaron este tema en sus obras y los sueños en el arte aparecen no como un juego de los fantasmas, sino los sueños aparecen como un mundo diferente, un mundo que se puede visitar. Los sueños dan la oportunidad de salir de los límites del mundo tal y como lo conocemos. Los artistas, en amplio sentido de la palabra, igual los pintores, artistas gráficos, poetas, escritores, músicos, etc., ellos dicen a la gente, sí, nosotros conocemos la vida que vivimos, pero la vida puede tener otro aspecto. Y no solamente no puede ser, sino aparece en los sueños, la podemos ver. Cuando soñamos, nos encontramos no con los fantasmas, sino con otra realidad. Y naturalmente, la explosión de numerosos sueños hay una explosión de sueños en el arte romántico. Si volvemos a la época medieval,
vamos a ver algunas ilustraciones de Gustave Doré del infierno de Dante. Значит, да, мы застряли на картинах. Значит, если вернуться сейчас Aquí к векам, vemos los detalles que Doré pinta con una gran, con un gran detallismo. Podemos ver cada piedrecita, cada mancha en la piel del leopardo y cada ola en el mar que vemos en el fondo detrás de las montañas. O aquí podemos ver каждое пятно на шкуре тигра, да, каждую волну на море, которое que простирается podemos ver там, el viaje за de горами, los да. almas Можно следующую картину? Или вот это que se están переправа ahogando en las через aguas Индийское y болото, в detrás котором тонут, захлебываясь hay una ciudad en llamas. впереди души и впереди Y es como una metáfora porque una ilustración del sufrimiento de los almas, porque la tortura más horrible que se encuentra en las almas en el infierno es quemarse, ser quemados en la hoguera, en el fuego. разнообразных чудовищных пыток, но захлебываются в болоте, и потом опять всплыть, жить, и опять захлебываются, как вот эти, как видите, пытающие выскочить из болота, эти души грешников. Но они опять задохнутся жижей Y страшной. aquí vemos, esta es una ilustración, es una obra gráfica. Захлебывается мерзкой этой самой жижей, но y vemos estos cuerpos musculosos, igual que tiene relieve este mundo imaginario. в этой графике, как объемные мускулы, да, этого самого Parece muy, muy realista. перевозчика адского, да, на картине Нагова, видите, какие тугие объемные мускулы. Aquí podemos ver al dragón Gerión que lleva el alma. Aquí vemos muy bien dibujados con todo detalle las alas de este dragón, igual que en la época de Leonardo da Vinci, cuando él intentaba encontrar la manera de, la forma de volar con las alas. Y la época medieval, el tema de infierno y el paraíso era muy frecuente. Y en estas interpretaciones se veían, por un lado, esperanzas y por otro lado, temores de las personas. Otra época dorada de los sueños en el arte es la época del romanticismo. Esta todavía es infierno, pero aquí ya vemos romanticismo, es William Blake, y vemos ilustraciones para la obra de Shakespeare, El sueño en una noche de verano. Este es una obra que pasa durante el sueño y no por casualidad, este es una obra más ilustrada en la época del romanticismo, incluso más ilustrada que la obra favorita de todos los tiempos, Romeo y Julieta, porque el deseo de fantasear sobre el tema de los sueños era muy atractivo.
Y aquí vemos a dos hermosos jóvenes. Очень хотелось фантазировать на тему, Esta es ya una época на тему сна. romántica, del romanticismo tardía. El autor es John Simmons. Es una pareja de enamorados. Es Hermia y Lysander. Y abajo vemos a los pequeños elfos alados. Estos seres mágicos que habitan en este bosque de fantasía de Shakespeare. Es una postal muy hermosa. Se puede enviar a tu enamorado de 10 o enamorada de 16 años. Los románticos sabían cómo hacer los sueños hermosos. Vamos a ver más ilustraciones de los sueños de una noche de verano. Aquí vemos un cuadro muy colorido. Esta es época tardía en Inglaterra de romanticismo. Es Sueño de Oberón y Titania. Mirad qué cantidad de seres fantásticos, de elfos, como ellos aparecen como en un sueño fantástico, un sueño muy poblado, por cierto. Si mientras soñamos podríamos utilizar una lupa podríamos pasar un buen rato ampliando y viendo las imágenes de este sueño. Otro cuadro también de Simmons es Hermia y hadas. Las hadas. Aquí vemos a una figura romántica de una mujer enamorada y vemos las imágenes como un cuento muy dulce, demasiado dulce, pero es muy agradable a la vista. Nos deleitan las imágenes de jóvenes enamorados y estas pequeñas hadas, estos espíritus que aparecen en el fondo. Y aquí vemos un cuadro de Landser. Vemos a Titania. Si recuerdan la escena cuando Titania, una chica muy caprichosa, y su marido Oberón decidió burlarse de ella. Y decidió, dice, si eres tan caprichosa, pues te voy a castigar y vas a enamorarte y vas a abrazar a un asno. Es como en la historia de una pareja, un hombre viejo y muy rico está harto de su mujer que está gastando dinero en unos vestidos muy caros
pues lo lleva a un Мальчиком mercadillo y вдруг cómprate un повезет его на vestido какой-нибудь que cueste там 2 duros. рынок Измайловский, да, Y и ты aquí хочешь es una по 300, да, imagen значит, como con смотрите, un sentido, hay que mirarla con sentido de humor, ну тут porque si юмора no, меньше, чем у Шекспира, esto потому podría что если ser бы una было меньше práctica un юмора, poco то это выглядело indecorosa. бы как скотоложество, и наша Государственная Дума подвела бы под статью какую Y aquí нибудь. Но я выбрал эту картинку, un чтобы hombre se показать, что convierte en asno. действительно романтики видели сны с какой-то предельной отчетливостью, как будто действительно Siguiente imagen, на por их favor. глазах ремесленник превратился в осла, как будто это абсолютно документировано точно. Y И могут esto расписаться, ya что es, были uh, свидетелями esto es этого. ya Можно следующую картинку? unas imágenes de unos cuentos rusos. Да, Uh, можно следующую Aquí иллюстрацию? А вот vemos это уже наш ilustración al poema de Pushkin незарубежные, Евгений Онегин, где Sueño de Шекспир Tatiana. рассказывает через Aquí Ла-Манш одно и vemos то a родное. Догадываетесь, что Tatiana que se está это desdoblando. сон Una Татьяны. Tatiana está Да. dormida y otra está Причем как во raptada сне por она un oso. раздваивается, как мы иногда раздваиваемся во снах. Yo me acuerdo como actor Одна Yursky Татьяна había спит, leído muy убаюканная bien няней, а esta другую схватил escena, esta медведь и parte потащил. Как del poema вспоминаю, как Сергей Юрский de Pushkin, читал porque замечательный Tatiana "Путевку está Евгения Онегина" и atemorizada, придумал такой хулиганский фрейдистский ход. Ну, mientras que Пушкин-то Yursky lo ужас interpretaba у un poco Татьяны, да? Здесь, знаете, как Юрский читал? con algo Я de помню, как-то picardía. рассказывал эти строчки. Татьяна, ах, медведь за ней. То есть Este es un grabado Татьяне muy понравился такой bonito del крутой cuadro de Popov. кавалер, да? Y Значит, Konstantin Korovin, ну, nuestro красивая, красивая, fantástico красивая pintor del siglo гравюра XX по ya, картине que había Попова. Можно pintado следующую еще? ya una imagen más А это Константин realista. Коровин, замечательный наш художник Y vemos el oso 20 века. que lleva a Нарисовал тоже как Tatiana вообще, как абсолютно настоящем лесу. en aquella Пушкин же уже пишет, fiesta может быть, сказочно. donde И Tatiana значит, verá a на этот Евгения мир, Онегин que gritará в es котором mía она увидит y Tatiana Онегина se за despertará столом, horrorizada. где Y este es otro Онегин sueño, закричит ya no es «Мое!», un sueño imaginado por да, Pushkin, бедная sino Татьяна, por как не проснется Chernyshevsky, el sueño de в Vera холодном Pavlovna, поту, можно heroína дальше? de la novela de А это Chernyshevsky, вот сладкий сон, que Chernyshevsky era совсем не пушкинский, revolucionario, а сон demócrata, que estaba Чернышевского. a favor de Сон la Веры Павловны, emancipación femenina, del героини progreso. Чернышевского, Y en su которая novela пишет ¿Qué Юру hacer? Чернышевского, революционера-демократа, помешанного на Vera Pavlovna прогрессе и на es la женской precursora эмансипации. del Она, movimiento помните, Me наверное, Too que todos в этом conocemos y романе estamos hablando de los mediados del Чернышевского siglo что XIX. делать. Y Vera Вера Pavlovna Павловна– это sueña con предвестница un mundo движения donde теперешнего la #MeToo, mujer y el hombre ya пламенный son борец за iguales. женское Y ella ve a равноправие un в pueblo середине del siglo XIX века. XXI Поэтому ей снится сон, где donde мир, la encuentran, где la уже reciben состоялось tres равноправие diosas, мужчин и женщин. И вот она видит замечательный город pero todas estas 28 diosas no века, son да, super в mujeres. котором ее встречают три богини. Todo lo contrario, no están И lo все три богини suficientemente для Чернышевского и для Веры
no están suficientemente desarrolladas, ilustradas en comparación con Vera Pavlovna, porque la Venus ve a la mujer como un objeto sexual. Otra diosa la condena la ve como ama de casa que cuida su marido y sus hijos. Y tercera diosa sin nombre безымянная дама из uh, стихотворений Трубадуров, tendría que ser una дамы, diosa у которых de la только guerra поклоняются y рыцари. Ну, tendría пожалуйста. que luchar por Это los derechos de la mujer. Pero поистине, если Чернышевский женское равноправие должно быть близко, uh, поклонение рыцарей перед прекрасными дамами. Но героиня Чернышевского делает Чернышевский da un замечание, giro de guión y значит, dice и que los говорит, ну, caballeros рыцари adoraban поклонялись дамам, пока они были a безрассудны. las А mujeres если они женились, mientras то eran превращались inalcanzables. в жалких Pero una vez содержанок, casadas se convertían рыцари en творили. unas esclavas domésticas Вот ведь prácticamente. дамы должны Y были aquí habla subvertir. de Поэтому las этот mujeres рыцарский идеал modernas женщины que тоже son отвергается. expertas Не en выступает técnica, en новый matemática, идеал. y Женщина на vemos una переговорах Вены ciudad de mujeres del специалистки futuro, como se техники, imaginaba математики, Chernyshevsky. деловой, Y энергичный, ну понятно, да? este es Это otro такой sueño de женщин Nicanor энерджайзер. Ivanovich del Да? maestro y Margarita. Так. Si, И, наконец, среди si русских se слов, acuerdan можно следующую картину. Это de сон este Никанора Ивановича antiprotagonista de Mikhail из Bulgakov. «Мастера и Маргариты», где, помните, все перемешалось. Y Те aquí самые vemos en un бедному, billete de значит, dólar americano, en lugar антигероя de булгаковского, presidente, появляется aparece el retrato de герой, Pushkin. кстати, где появляется на долларе вместо портрета американского Y президента este es el портрет Александра baile Сергеевича Пушкина. del Satanás, es Чистый el sueño фантазия. de И Margarita, следующая картина, если можно. que también se puede Да? А это, dividir en Павлов diferentes Сурамин. fragmentos Это сущность y se сон pueden Маргариты. estudiar, Да? pero cada figura Который тоже можно está рассматривать как pintada con mucha множество фрагментов, exactitud но каждый из них y, выписан. Все это чистый бред, что называется. Но y está каждый образ claro que, в отдельности выписан абсолютно точно. Вот que Mikhail для Bulgakov, Михаила que estaba, Афанасьевича понятно, estaba несмотря на больного, absolutamente затравленного agotado de este juego que этой jugaba советской con властью, él Stalin como un gato con лично un ratón. Сталином, который играл с ним как Y самый este жестокий sueño para él era подсудный. una forma de Значит, salir de los límites de su esclavitud. вот это сон как Por lo спасительная menos форма, durante el sueño soy как libre. Como decía выход Yuri за Alesha en пределы primer congreso рабства. de los escritores Ну, хоть во soviéticos, сне такая свобода. notando qué pasará Как говорил, как Юрий Олеша con la на том libertad съезде de советских писателей, expresión, уже чувствуя, к dirá чему una клонит frase советская власть и lapidaria. что будет с ее диктатурой. Dice, de acuerdo, las И palabras pueden ставит ser suyas, pero усилительную por lo фразу. menos el Хорошо, orden что это de не las palabras, сразу не la frase puede последовательно ser suya, pero el разговор. Ну orden de ладно, las пусть palabras слова será будут mío. ваши. Ну, хоть порядок слов-то будет мой. Y la huida hacia el Так sueño, вот, lo podéis llamar como значит, queráis. бегство в сон, уход в En сон la Rusia или de la época прорыв в сон. soviética,
si hablamos ya del siglo XX, y también en el occidente, donde el siglo XX, como dicen los históricos, no empezó en 1900. Porque la gente hasta 1910 aproximadamente vivían como en el siglo anterior, pero 1914 para siempre separará el siglo XIX del siglo XX y nosotros entraremos en el mundo moderno. El mundo del progreso, como pensaban. Pero este progreso llevará a la humanidad a las cámaras de gas, bombardeos, terrorismo. Y hay que decir, los pintores en el occidente, a diferencia de los soviéticos que vivían bastante mal, los artistas del occidente que vivían bastante bien, pero a pesar de esto notaban esta sensación algo como algo peligroso que está pasando. Y se notaba en el interior de la sociedad. Y temían que dentro está gestando una nueva tragedia, una nueva explosión. Por eso aparecen unos sueños oscuros, llenos de ansiedad. Y a pesar de que la Primera Guerra Mundial se había acabado y ahora gracias a los avances tecnológicos la gente ya no se dedicará más a fabricar más armas más sofisticadas, sino van a inventar nuevos medicamentos, vacunas de las enfermedades mortales, teléfonos y otros inventos. Pero no, queridos míos, estos sueños nos dicen que en este mundo no todo es tan bonito y no todo es tan racional. Y nosotros entendemos mucho menos de que nos gustaría cómo van las cosas. Y a veces en los sueños tenemos una ayuda de interpretar las cosas. Por eso los surrealistas consideraban que no hay que pintar lo que ves, sino hay que pintar los sueños cuando te despiertas, porque es el único objeto digno de ser plasmado en las obras de arte. El poeta francés Roux colgaba en la puerta
colgado en la puerta de su habitación, igual que poner cartelito no molestar, ponía no despertar, el poeta está trabajando. Поэт работает. То есть сон как работа настоящего художника. И, конечно, на этом очень много Y hablaremos de un artista, un pintor que fue el hijo de un notario. Tenía, su familia tenía bastante dinero, pero a pesar de esto, su hijo pensaba que el mundo sigue siendo un misterio muy oscuro que no vamos a descifrar del todo. Y vamos a ver su cuadro. No, este es nuestro Karl Brюлов. El sueño de una chica joven. Era un сон молодой девушки. Ну, Брюлов замечательный живописец, но... Sí, aquí quiero enseñarles el cuadro de Fuseli. Este es una pesadilla nocturna. Y otro romántico de John Collier. Aquí vemos un hermoso cuadro, La Bella Durmiente. Y finalmente llegamos a Salvador Dalí. Este es un sueño que produjo el vuelo de abeja. Aquí vemos a su mujer amada, Gala. Y por otro lado, encima de ella están los depredadores. Y su cuerpo tan querido y tan amado se está destrozado por una bayoneta. ¿Y qué hay más aquí? ¿La belleza o el horror? El miedo. Estos son los comentarios que quería compartir con ustedes sobre los sueños. Yo les deseo que tengáis sueños bonitos y todos los presagios que sueñen que se realicen. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.